Hola, buenos días. Lo que vamos a hacer ahora es crear una tabla de contingencia paso a paso. Para eso vamos a abrir una tabla que tengo preparada sobre los tamaños y el peso de una cierta cantidad de caballos, en este caso son 1000. Esta es una tabla sintética, o sea, en base a fórmulas existentes en la veterinaria sobre cuál es la relación entre la cincha, la longitud y el peso del caballo, siendo machos o hembras, se generó esta base de datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, es analizar los datos. Siempre que tengamos una tabla o tengamos información, tenemos que analizarla. Una cosa muy importante es, nuestro objetivo es saber cuál es el peso del animal o analizar la distribución del peso del animal con respecto a su sexo. Entonces, primero hacemos una tabla de frecuencia de el peso completo, o sea, solo, sin ninguna partición. Vamos a ver el límite inferior, superior, la marca de clase, frecuencia absoluta, relativa. Vemos de que, si se fijan en esta parte, me está tratando las variables enteras como si fueran conteos. Entonces no es lo que queremos hacer. Nosotros queremos que las variables sean variables, porque es exactamente el peso, ya que es una variable de tipo real, o sea, cuantitativa de tipo real, que está discretizada. Entonces ponemos el peso y aquí decimos que va a comenzar no en el 366, que es el mínimo, sino vamos a poner un número más redondo para que sea más fácil. Y el máximo vamos a poner, por ejemplo, 630. Podría llegar a ser este valor. Me está ofreciendo tener 9 clases. Es medio mucho para hacer el trabajo, así que vamos a disminuirlo a 6. Entonces, valor mínimo de cada clase 360, valor máximo 630, 6 clases en total y cada intervalo va a tener 45 de longitud. Este número no es muy agradable debido a que la marca de clase va a ser la mitad de eso, o sea, 22,5. Así que vamos a aumentar un poco más. Entonces vamos a poner la cantidad de clases 5, del mismo valor mínimo y máximo. Ahora el intervalo de clases es de 54, si lo dividimos en 2 es 27, entonces me da un número entero y es adecuado para que sea una marca de clase. Ponemos aceptar y aquí, si se fijan, me ha generado una tabla de distribución de frecuencias en las cuales los corchetes son cerrados y son límite inferior y superior cerrado, y los paréntesis son abiertos. Estos son abiertos a izquierda. A modo de ejemplo, no importa demasiado eso, pero ustedes tienen que ver cuando tengan en los cuestionarios o en las preguntas qué es lo que se les está pidiendo, si es cerrado a izquierda o cerrado a derecha. La marca de clase es un valor entero y luego tenemos las frecuencias absolutas y relativas. Una cosa muy importante es, una vez que ya hemos visto de que nuestra tabla es adecuada, vamos a generar la misma tabla con los mismos valores, a pesar de que no sea así los datos en cuestión de separado por sexo. Lo vamos a generar de la misma forma, pero clasificado por el sexo del caballo. Entonces el límite inferior de todas las clases va a ser de 360. Fíjense, está marcado acá. El límite superior va a ser de 630, eso está acá, y la cantidad de clases son 5. Volvemos a nuestra tabla y ahora sí ponemos estadísticas, tablas de frecuencia, seleccionamos el peso, ya estaba seleccionado, solo que acá, en lugar de dejarlo así nomás, ponemos particiones sexo. Y acá me dice que hay dos particiones, macho y hembra. Ponemos aceptar y me vuelve a aparecer la tabla igual que recién. Solamente que primero va a estar el macho y luego va a estar la hembra. Entonces vamos a destildar, tratar las variables enteras como conteos y ponemos personalizado. Habíamos dicho que era 5 clases. Pero el mínimo, fíjense que acá dice 379 porque es el mínimo para esa clase, para ese sexo. En cambio, nosotros tenemos que poner exactamente el mismo valor mínimo y máximo en las dos tablas. Por lo tanto, vamos a poner 360 como mínimo y 630 como máximo, viendo que el intervalo de clase queda de nuevo en 54.
Ponemos aceptar y esto es la tabla para el otro sexo. Entonces ponemos personalizado otra vez 5, mínimo 630, mínimo 330, máximo 660. Ups, algo está más, 630. Bien, verificamos si es que esto está bien. 360, máximo 630. Intervalo 54, cantidad de clases 5. Entonces ahí me va a dar dos tablas que tienen los mismos valores en las clases. Entonces los límites inferiores y superiores de cada clase son las mismas en las dos tablas. Eso es fundamental para poder hacer una tabla de contingencia. Una vez que tengo todo esto armado, yo traslado este resultado a una tabla. Para eso utilizamos este botón que dice generar tablas a partir de los datos de resultado. Seleccionamos las dos tablas de resultado, la que tiene el título y la que no tiene título, y ponemos aceptar. Vemos de que me genera dos tablas, una por hembra y otra por macho. Lo que tenemos que hacer es seleccionar una de estas tablas, ponemos copiar y agregamos una fila con enter y ponemos pegar. Y ahí tenemos todas nuestras tablas, las dos tablas están juntas en esta nueva tabla. Tenemos las frecuencias absolutas. El tema importante es que las frecuencias relativas no son correctas, debido a que, si se fijan, en esta tabla la frecuencia relativa hace referencia a la proporción de cada una de estas clases con respecto a ese sexo. Entonces, aquí una parte va a tener con respecto a la hembra y otra parte con respecto al macho. Entonces, estas columnas no son correctas. Habría que eliminarlas. Y por lo tanto, todo el resto de columnas no corresponde. O sea, esta no corresponde. ¿Cómo podemos hacer para completar la tabla y que me genere los valores adecuados y correctos? Entonces sabemos que son 1000 caballos, seleccionamos datos, de aquí ponemos fórmulas y decimos que frecuencia relativa, FR, es igual a la frecuencia absoluta, hacemos un clic, dividido en 1000. Y además que frecuencia relativa acumulada, no tiene ningún sentido porque son datos categóricos, así que aquí ponemos calcular y ya está. Entonces, estas dos columnas no tienen sentido y las eliminamos. Bien. Entonces, ahora podemos realizar al fin la tabla de contingencia. ¿Cómo hacemos? Ponemos estadística, datos categorizados, tablas de contingencia. ¿Qué elegimos? Elegimos sexo, que tenemos la frecuencia acá, en frecuencia absoluta, y ponemos aceptar. Ups. Vamos de vuelta. Datos categorizados, tablas de contingencia, tenemos sexo, que es una de las variables, y me faltó la marca de clase, sino que estoy clasificando. Ahora sí, la frecuencia es absoluta. Ponemos aceptar y dice, ¿qué queremos en las filas? Las filas queremos el sexo y las columnas las marcas de clase. Ponemos aceptar y acá tenemos nuestra tabla de contingencias. Esto lo podemos pasar a una tabla, lo tenemos que pasar a una tabla. Solamente la parte de arriba, la parte de abajo es un análisis para saber si son variables que están relacionadas o no. Esto me indica que sí, pero eso lo veremos más adelante tal vez. Y aquí tenemos la tabla de contingencia. Una vez que tenemos la tabla de contingencia, podríamos cambiarle el nombre de las columnas, porque eso en realidad son las clases. Estas son las marcas de clase y acá tenemos el sexo. Vamos a eliminar los totales, porque no nos sirve para hacer el gráfico que queremos. Este total y este total. Y por último vamos a gráfico. Y de aquí gráfico de barras apiladas. Esperamos y me dice, ¿qué quiero graficar? Quiero graficar estas 6 barras, o sea, estas 6 marcas con respecto al sexo.
Ponemos aceptar. Acá podemos apilar proporciones, porcentajes o valores observados. Cualquiera de las tres etiquetas que tengamos en el gráfico. Ponemos aceptar y aquí tenemos, fíjense, como resultado, una barra para hembra, una barra para macho y ponemos la etiqueta y ahí nos dicen las marcas de clase. Si queremos cambiarle el nombre de la marca de clase y ponerle exactamente los valores que tendríamos, no aquí, sino en esta tabla, vamos a encontrar la tabla en la que estamos, aquí. Entonces, lo que podemos hacer es, hacemos doble clic en este valor y ponemos esto que dice acá. Entonces, ponemos esto así, seleccionamos, copiamos, si es que le permiten, si no simplemente lo escriben a mano. Entonces, en series, aquí ponemos pegar. Y si se fijan, va cambiando el gráfico de forma tal de que me pone lo que nosotros pusimos acá. Vamos a eliminar varios espacios, ponemos el signo menos, sacamos el tab y este sería límite inferior, límite superior y ahí queda marcado. Doble clic sobre el otro nombre, ponemos. Está abierto del lado derecho, paréntesis, entonces 414, signo menos 468, corchete. Ok. Y así se va actualizando solo el gráfico. Entonces ponemos lo mismo, 468, signo menos 522. Ok. 522, pero es el límite abierto, no lo pisa. 576, límite cerrado. Y por último, 576, guión 630. Acomodamos las cosas para que se pueda ver bien. Lo que podemos hacer es seleccionar todas estas y poner que la queremos más ancha a través de este botón. El que esté seleccionado es el que lo pone más ancho, así que es importante tener seleccionado lo que queremos. Y podríamos hacer un análisis a simple vista si es que están relacionados, si es que son independientes. El peso, que a eso hace referencia cada una de estas clases, con el sexo. Si se fijan, hay una distribución bastante diferente. En el macho no encontramos casi animales que pesen entre 576 y 630, y en las hembras encontramos muy pocos que pesen entre 630 y 414. Entonces habría que poner el título adecuado, poner cuál es la fuente, y con eso ya tendríamos listo. Tanto vamos a ver, la tabla de contingencia está lista acá, y acá se pueden sacar mucha información, y también los gráficos.